Les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 al 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, comenzando con el versículo 1, y cuando todos lo tengamos y tenemos la bondad de ponernos en pie, leemos la palabra de Dios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, nos hemos reunido en este lugar dedicado a la gloria de tu nombre, en el día que tú nos has regalado. Nos hemos gozado en tu presencia. Y desde horas tempranas tú estás bendiciendo una y otra vez nuestros corazones. Hemos cantado a tu nombre. Nos hemos regocijado en la comunión de los santos. Y ahora tu palabra ha sido leída. Cada uno de nosotros ha llegado con una necesidad específica a este lugar. Y sabemos que en ti está todo el poder, toda la suficiencia, toda la autoridad para hablarnos y obrar en nosotros como nosotros necesitamos. Háblanos, Señor. Toma nuestras mentes y corazones y prepáranos para escuchar tu voz. Que en reverencia delante de tu trono de santidad podamos dejar que tú nos hables por tu palabra y por tu siervo, el cual rogamos que no hable palabras suyas, sino las tuyas para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. El lema de nuestra iglesia durante este año 2025 es enraizados y edificados en Cristo. Y el versículo que nos mueve a ese lema es las palabras del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 6
y la primera parte del versículo 7, cuando Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Para Pablo, Cristo era absolutamente suficiente para todo lo que necesitamos. Y la gracia de Cristo era absolutamente todo lo que Pablo necesitaba y nosotros necesitamos. De manera que Pablo dice, ustedes han recibido a Cristo, anden en él, arraíguense a él, sobreedifíquense en él y sean confirmados en la fe. En el pasaje que hemos leído, Pablo está exponiendo su experiencia de qué significa para él vivir en Cristo. Y por cierto, Pablo contrapone el estar arraigado, prendido, edificado, dependiendo de Cristo, lo contrapone con vivencias grandiosas que él había tenido hacía 14 años. Así que comienza Pablo esta sección de su carta diciendo, conozco a un hombre, como si estuviera hablando de otra persona, pero más adelante lo hace más personal y nos damos cuenta que Pablo está hablando de una experiencia gloriosa vivida con Dios hacía 14 años. Y muy probablemente está hablando de lo que sucedió en el camino a Damasco cuando el Señor se le apareció y una luz potente de los cielos le cegó, le tiró de su caballo y Pablo comenzó, en aquel momento Saulo, comenzó a preguntar, ¿quién eres? Y la voz de los cielos dijo, ¿recuerdan? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que pasaron unos días donde Saulo quedó ciego, pero estaba teniendo visiones, porque el Señor le dio también una visión de un varón que venía, ¿recuerdan a Ananías? Y ponía sus manos sobre él y recuperaba la vista. Pareciera que este texto de 2 Corintios está ubicado en ese mismo momento. Lo cierto es que Pablo dice, yo tuve una revelación gloriosa. Y todavía 14 años después no puedo decir si yo estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Yo no puedo decir si fue un éxtasis o si fue una visión o si fue una revelación. ¿Qué fue? Todavía yo no puedo definir cómo sucedió, pero tuve el privilegio de subir al tercer cielo. Y las cosas que allí vi son tan grandiosas y no me está permitido revelarlas. Sin embargo, si cualquiera de nosotros hubiese tenido esa experiencia, ¿cómo nos sentiríamos? Es alguien exclusivo dentro de toda la congregación de los santos de Dios. Esto trae a mi mente la historia de Moisés, cuando dentro de toda una nación Dios escoge a Moisés para ser líder, lo lleva al monte Sinaí y en el monte Sinaí habla, decimos cara a cara, aunque todos sabemos que Moisés no vio la cara de Dios. Pero Moisés viene impactado con la gloria de Dios. Su rostro resplandece.
Y hay un momento cuando Aarón y María murmuran contra Moisés y Dios les dice, con cualquiera otra persona yo hablaré por sueños o por revelaciones, no así con mi siervo Moisés, que hablaré cara a cara, aunque no está hablando del rostro de Dios. Pablo ahora se sentía con un privilegio enorme. Y vamos a ver en otros domingos el tema de la gracia en el apóstol Pablo. Pablo dice, yo soy un apóstol abortivo. Ahora yo recuerdo cuando yo era niño y estaba pensando en la palabra abortivo. ¿Y qué dice Pablo ahí? Porque lo que venía a mi mente era el aborto de un embarazo. Pero abortivo es fuera de tiempo. Y Pablo dice dentro de las apariciones que hizo el Señor cuando resucitó, la mía es la última de ellas, como un abortivo, como fuera de tiempo, me apareció en el camino a Damasco. Por eso me inclino a pensar, y yo creo que la mayoría de los comentaristas bíblicos se inclinan a pensar que esta experiencia de hacía 14 años estaba relacionada directamente con aquel evento donde Dios se le había aparecido. Así que si cualquiera de nosotros hubiese tenido una experiencia así, quizás estaríamos un poquito picados por el orgullo o la autosuficiencia, ¿sí o no? Pero Pablo hace una contraposición entre la grandeza de las revelaciones gloriosas que él había recibido y la gracia de Dios. Así que nos tocaría poner en una balanza nuestras experiencias vividas con el Señor, por profundas, grandiosas y gloriosas que hayan sido, con la gracia de Dios, y pensar qué pesa más. ¿Comunico la idea? Usted y yo hemos escuchado muchísimas veces personas centrando su vida cristiana en las experiencias. ¿Son malas las experiencias? No necesariamente. Pero pueden ser el fundamento de tu vida cristiana. Vamos a ver qué piensa Pablo. Pablo dice, yo iba en un momento, el Señor trató conmigo, me llevó al tercer cielo, pero aún así, ¿cuál es el concepto de Pablo acerca de la inescrutable gracia de Cristo que nos sustenta? Él había visto cosas inefables, grandiosas. ¿Qué vería Pablo? Cuando pienso en esa experiencia de Pablo, pienso en el apóstol Juan en Apocalipsis, que a veces ni entendía lo que estaba viendo. Y lo describía como él lo veía, y otras veces le fue prohibido escribir lo que había escuchado. ¿Qué vería el apóstol Pablo? Pero en lugar de gloriarse de ese momento sublime de revelación celestial, Pablo dice, pero yo soy débil. Y Dios me ha mandado un aguijón en la carne. Tengo un sufrimiento continuo. El versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones, Pablo está seguro que lo que él había visto y presenciado y escuchado era único. Para que no me llene de vanagloria, para que no me enorgullezca, o diríamos los latinos, para que no se me vayan los humos a la cabeza, me fue dado un aguijón en la carne. Y mire, el texto ahora es bien complicado. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hace unos meses atrás hablamos, ¿puede Dios usar el mal para el bien de sus hijos? Aquí tiene un buen ejemplo.
El aguijón en la carne que no está definido qué era un sufrimiento en la vida de Pablo, puede haber sido físico, puede haber sido espiritual, venía de parte de Satanás, pero era permitido por Dios con un propósito excelente para que no se me vayan los humos a la cabeza. ¿Se nos van los humos a la cabeza a nosotros? Cuidado, que el Señor puede seguir mandando aguijones en la carne. Pablo está diciendo, debido a las revelaciones que tenía tan grandes, había una posibilidad muy alta de que yo me enorgulleciera. Y el Señor ha tenido misericordia de mí mandando ese aguijón. ¿Podemos entender eso como una misericordia? Y Pablo dice, y rogué 3 veces al Señor para que me quitara este sufrimiento, y Dios no me lo quitó. Ahora, en lugar de eso, de quitarle el sufrimiento, Dios le dio la respuesta, bástate mi gracia, versículo 9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Podemos entender eso? El resto, ¿podemos entender eso? Estamos hablando del poder de Dios y de la gracia de Dios. Yo quiero estar seguro que lo entendemos hoy. Porque está diciendo que te baste mi gracia. Y luego dice, en tu debilidad, en tu falta de poder, se manifiesta mi poder. Ahora yo sé que podemos decir amén antes de pensarlo. ¿Pero entendemos eso? Cuando estamos hablando del poder de Cristo, yo creo que lo entendemos más fácil. Pero cuando estamos hablando de la gracia de Cristo, la gracia de Dios, ese es el concepto fundamental de la Biblia y concepto básico, elemental de la vida cristiana. Ahora, si le preguntara a todos los hermanos que están en la mañana, a las 10 de la mañana, en la clase de discipulado, ¿qué es la gracia? Va a haber una respuesta unánime, el favor inmerecido y la bondad de Dios. ¿Cierto, no? Todos se están riendo, ¿no? Favor inmerecido de parte de Dios para nosotros. La bondad de Dios otorgada a la humanidad, no basado en nuestros méritos, sino en la soberanía de Dios. Y eso está bien. Pero ¿cómo se traduce eso en términos prácticos para nuestras vidas? Porque la respuesta que le está dando Dios a Pablo es, no te voy a quitar, ¿qué cosa? Mire, lo voy a decir un poquito más feo. No te voy a quitar el mensajero de Satanás que te está bofeteando. Bástate mi gracia y mi poder en ti que se perfecciona. ¿De qué estamos hablando en términos prácticos? Y quiero aclarar antes de seguir que hay algunos versículos en la Biblia que nos hablan de la gracia de Dios y otros versículos en la Biblia como este nos hablan de la gracia de Cristo. Y no es que hay 2 gracias diferentes. No hay 2 fuentes de gracia. La fuente de gracia del regalo inmerecido de la bondad para con nosotros es Dios. Pero Cristo es exactamente la manifestación, el canal tangible a través del cual Dios manifiesta esa gracia en nuestra salvación. Entonces, aunque usted va a encontrar muchísimos pasajes que hablan de la gracia de Dios y otros que hablan que se ha manifestado la gracia de Cristo, es la misma cosa. Hay solamente una gracia.
Pero cuando se habla de Cristo, se habla de la manera palpable en que esa gracia de Dios se encarnó, vino a estar entre nosotros y se manifestó de manera muy palpable. Pero la gracia de Cristo es mucho más que un favor inmerecido que obra en nuestra redención. La gracia de Cristo es su amor en acción. La gracia de Cristo es su poder sustentador. La gracia de Cristo es su obra transformadora constantemente, cotidianamente en nuestras vidas. ¿Estamos conscientes de eso? Porque a veces hemos limitado la gracia de Dios solamente al hecho de que Dios en su gracia nos salva por la fe. Pero ¿qué hay de la vida cotidiana? ¿Qué hay de los desafíos constantes con el Señor? ¿Qué hay de la lucha directa con el diablo, que en otras palabras era lo que Pablo estaba viviendo? Un mensajero de Satanás lo estaba bofeteando. Y Pablo entendía que había un propósito divino en eso, pero obviamente no era masoquista. Los cristianos no somos masoquistas. Y Pablo le pidió una vez al Señor que se lo quitara, le pidió la segunda vez que se lo quitara, le pidió la tercera vez que se lo quitara y Dios no se lo quitó. Al hombre que lo llevó en su momento para que viera el paraíso de Dios, el tercer cielo. Cuando hablamos en este texto que hemos leído de la gracia de Dios que nos sustenta, la gracia de Cristo, porque es por el sacrificio y el poder de Cristo que podemos vivir en victoria, estamos hablando de esa gracia que es la esencia del Evangelio, el fundamento de nuestra relación con Dios. Y por eso titulé a este sermón La gracia de Cristo que nos sustenta incluso en nuestras debilidades. La primera cosa, quiero compartir 3 verdades que resaltan en este texto, es que la gracia de Dios es suficiente. No necesitamos nada más. Y me ha dicho, una sola palabra, me ha dicho, bástate. Cuando alguien te dice, bástate esto o lo otro, ¿qué se está diciendo? Suficiente. Bástate, Pablo. Mi gracia. No tienes que buscar nada más. No tienes que encontrar nada más. Y ahora nos parece un poco difícil de entender porque la misma Biblia asegura que lo que le estaba pasando a Pablo era satánico. Y ahora yo sé que estamos rebobinando el casete. Porque a veces pensamos que si lo que pasa contra nosotros viene del diablo, entonces tenemos todo el derecho a exigirle a Dios que lo quite. ¿Pensamos eso o no? Pero está claro en el texto que viene del diablo, un mensajero de Satanás. Y Pablo le pidió 3 veces, reiteradas veces, a Dios que se lo quitara. Y Dios dijo, no te lo quito. Esto cambia nuestra perspectiva, porque Dios sí respondió a la oración de Pablo. Así que no estamos hablando aquí, como algunos dicen, si Dios no te responde y no te da lo que tú quieres, es porque tú no tienes fe. Yo no sé si es el cambio de hora, pero yo lo veo a ustedes muy serio hoy.
Pero muchas veces estamos escuchando eso de otra persona. Si Dios no te responde o no te da lo que tú quieres, es porque tienes falta de fe. ¿Tenía fe Pablo? Ahí está la respuesta. Él está convencido de la respuesta de Dios y se goza en la respuesta de Dios. En una ocasión Pablo estaba predicando y para algunos que están inquietos cuando el sermón se alarga, el de Pablo se alargó hasta las 12 de la noche. Y por supuesto, estaba, creo, dice el texto, en un tercer piso, creo, y Eutico estaba sentado en una ventana abierta, se durmió y se cayó. Menos mal que aquí es en asiento, que lo que se duerme no se cae. Pablo bajó, oró y lo resucitó de los muertos. Estamos hablando de un hombre de fe. El problema aquí no es falta de fe, ni el problema aquí es que Dios no respondió. El problema es que Dios sí respondió, pero no como Pablo quería. Y Dios le dijo, no te voy a quitar el aguijón, bástate mi gracia. No te quito el problema, pero te voy a dar algo mejor, mi gracia, que es suficiente. Bástate mi gracia. No es un problema de falta de fe. Es un problema de propósito de Dios. Y yo no sé de dónde alguien, o dónde lo leyó, en qué parte de la Biblia, que no existe ese evangelio barato que algunos predican. Y escuché una cosa hace solamente 3-4 días de un predicador diciendo, Dios me reveló que si somos sus hijos, no nos podemos enfermar. Ese concepto de que Dios tiene que darme todo lo que yo quiero en una mentalidad postmodernista, donde nunca nos saciamos de pedir y Dios tiene que complacerme y Dios tiene que quitar la enfermedad y Dios tiene que darme una buena cuenta en el banco y Dios tiene que hacerme, y Dios es entonces el genio de la lámpara al que yo le doy las órdenes. No es el evangelio de la Biblia. Todo lo contrario, la Biblia dice, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es como alguien cambiando la historia del reino de los cielos para la tierra. En el reino de los cielos no va a haber más lágrimas, ni más sufrimiento, ni más muerte, ni más dolor. Pero en la tierra es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y no es que somos masoquistas, no es que queremos más tribulaciones. Pero ¿cómo sustentar nuestra vida en algo que nos garantice la victoria? Es la respuesta. Y ese algo no somos nosotros, ni nuestra suficiencia, es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es solamente el recurso para que de manera gratuita, lo cual sería una redundancia, usted y yo seamos salvos. No, hay más que eso. La gracia de Dios nos toma de la mano, la gracia de Dios nos sustenta, la gracia de Dios nos da victoria, y es por la gracia de Dios que vivimos. Y a veces pareciera que algunos piensan que la gracia de Dios está ahí para salvarme y de aquí en adelante me toca a mí por mi esfuerzo. Pero no es verdad. Y Dios le dice a Pablo, no te voy a quitar el aguijón, pero te voy a dar mi gracia. No necesitamos más fuerza propia. Y por eso me siento tan incómodo cuando escucho a sociólogos, psicólogos, veo a veces hasta los cartoons para los niños diciendo, tú sí puedes.
El poder está en ti. Esfuérzate y lo vas a lograr. Todo lo que tú te propongas lo vas a hacer. ¿En qué parte del evangelio está eso? Y Pablo, que ha recibido la revelación grandiosa de ir al tercer cielo, dice: yo soy muy débil. Pero Dios me ha dicho que en esa debilidad Él se va a manifestar. ¿Cómo sostuvo Dios a su pueblo en el desierto? ¿Recuerdan eso? Vamos a un texto rápido, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Vamos a leer desde el 2, Deuteronomio 8, 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ahora, cuando alguien predica un evangelio de no hay problemas y no hay problemas, que no está en la Biblia eso, no le va a gustar este texto. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero luego te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero esto cambia la visión que tenemos, ¿verdad? Saber que el Dios soberano que tenemos controla también las crisis por las que pasamos. No voy a decir solamente controla, permite las crisis por las que pasamos. Tiene un propósito con las crisis por las que pasamos. Hay alguien de ustedes que me ha estado comentando, y no voy a decir nombre, en los últimos 3 meses, 2 veces se ha quedado sin trabajo. No por una indisciplina suya, sino porque de pronto le dice: no vengan más. Y todos sabemos que necesitamos el trabajo, porque del trabajo viene el dinero para pagar todos los biles. ¿Está Dios al control de eso? Esto cambia nuestra perspectiva. La gracia de Dios es la que me sustenta todos los días, no solo la que me salva. Y es suficiente. Pero ahora la segunda verdad es que la gracia de Dios, además de ser suficiente, en el versículo 9, la segunda parte, dice: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué dice eso? Que tus debilidades y mis debilidades no son obstáculos para Dios. Son las oportunidades a través de las cuales Él se glorifica. Hay un tema que no sé si un día lo vamos a poder hablar en el cielo. Tampoco sé si Dios va a satisfacer todas esas preguntas medias tontas de nosotros, pero por lo menos las que yo tengo, no sé si Dios las va a satisfacer. Pero siempre me he preguntado qué hubiera pasado si Moisés no hubiera rechazado tanto el llamado de Dios. Me están mirando serio. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Moisés? Y Moisés comenzó a poner los peros, las excusas. No, Señor. ¿A nombre de quién yo le voy a decir que yo voy? Y yo soy el que soy. Pero no me van a creer qué señales voy a hacer. Y ahí está la señal de la vara en culebra y de la mano que se volvía leprosa. ¿Recuerden?
Y Moisés le dice a Dios algo más. Señor, yo soy tartamudo. Y Dios le dice, tu hermano Aarón va a ir contigo y va a ser tu intérprete. Y Moisés le dice, mira, Señor, envía a quien tú quieras enviar, pero yo no voy. Y Dios sigue insistiendo hasta que Moisés dice que sí, pero, y este soy yo mirando el texto, perdió un privilegio. Nunca pudo entrar al lugar, al tabernáculo y específicamente al lugar santísimo. Tal vez hubiera sido, además de caudillo, sumo sacerdote. Pero perdió ese privilegio. Y tal vez Dios le había quitado su tartamudez. Porque nuestras debilidades no son obstáculos para Dios. Antes son las oportunidades a través de las cuales Dios se glorifica. La traducción en lenguaje actual dice, mi poder se muestra en la debilidad. La Reina Valera, versión antigua, dice, mi potencia en la flaqueza se perfecciona. ¿Sabe lo que está diciendo Dios a fin de cuentas? Mi poder se glorifica en la falta de poder. Si leemos la historia bíblica, nos damos cuenta que los grandes hombres de Dios tuvieron que depender de la gracia de Dios. Moisés, Gedeón, David. Gedeón, Dios lo llama para liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Y Gedeón dijo, ¿y quién soy yo? Si yo soy el más pequeño de mis hermanos, lo cual genera cero autoridad. ¿Sabe cómo funciona eso, verdad? Ya no funcionamos así. Pero si usted tiene una familia de 10 hermanos, después del padre, el hermano mayor, el primogénito, es como la autoridad. Ese solamente se subordina a la voz de papá, pero manda a todos sus hermanos. Pero es una escalera delegando autoridad. Si no está el primer hermano mayor, el segundo. Pero cuando llegas al último, a ese pobrecito, todo el mundo lo manda y él no manda a nadie. Ese era Gedeón. Dice, Señor, yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Además, mi padre es pobre. No hay manera de reclutar un ejército. ¿Con qué voy a hacer yo esto? Bueno, no voy a hacer toda la historia, pero ustedes habrán leído la historia y se le comienza a unir mucho pueblo. Y de pronto Gedeón tiene más de 30,000 hombres. Y Dios le dice, demasiadas personas aquí. Dile que los que se quieran ir, que se vayan. Porque probablemente hay muchos aquí que están porque sienten que tienen que estar, pero tienen un miedo que se están muriendo. Dile que se vayan. Y si no recuerdo mal la historia, se fueron 21,000. Y se quedaron 10,000. Señor, mira que vamos a luchar con los madianitas y son un ejército numeroso. Y nada más me he quedado con 10,000, dice, mucho pueblo todavía. Llévalos a tomar agua al río. Y el que tomare agua como lame el perro el agua, sin soltar la espada, se queda. Y el que suelta la espada y toma agua, lo manda para la casa. Y nada más se quedaron 300. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con 300 hombres? Contra un ejército de miles y miles. Depender de la gracia de Dios. ¿Cuál era el problema? Si miles y miles y miles van a la batalla, van a decir, nosotros le ganamos a los madianitas. Pero si 300 van, como diría alguien en buen español latino,
Esto es de león pa' mono y el mono amarrado. No hay opciones, no hay oportunidades humanas de ganar. Y Dios viró la espada de cada uno contra su compañero y se mataron ellos solos. ¿Qué tenemos que hacer? Depender de la gracia de Dios. La gracia de Cristo se perfecciona en nuestras debilidades, en tus debilidades y en mis debilidades. Y nuestras debilidades no son un obstáculo para Él. Todo lo contrario, son la oportunidad de manifestar que lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hace y se glorifica. Pero la tercera cosa, la gracia de Dios es absolutamente suficiente. La gracia de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. La gracia de Dios y la gracia de Cristo nos lleva a gloriarnos en Él. Y esta parte es un poco más difícil. ¿Me voy a gozar en que estoy enfermo? ¿Me voy a gozar en que no tengo dinero? ¿Me voy a gozar que me quedé sin trabajo? Ahora que todos me están mirando bien seriecitos así. ¿Podemos gozarnos así o no? ¿Podemos gozarnos o no? No es el instinto de nuestro ser natural. Yo me gocé mucho honestamente ahora no sé, ¿cuándo fue la operación suya, Teresa? Entonces estábamos hablando de, yo creo, Thanksgiving. Cuando Teresa se paró, se empezó a reír y dar gracias a Dios porque se tenía que operar. Y yo me gocé ese día. Tenía algo en su seno, tenían que operarla y todavía no tenía un diagnóstico. Ahora se sobran médicos ahí para dar diagnóstico. Ese es el problema, que saben de lo que están hablando. ¿Podemos gozarnos cuando estamos enfermos? ¿Podemos gozarnos cuando las cosas no marchan como queremos? Lo voy a poner más difícil. ¿Podemos gozarnos cuando Satanás lucha contra nosotros? Claro que podemos. ¿Sale naturalmente de nosotros? No. Por tanto, la tercera parte del versículo 9 dice, de buena gana. Mira, no es a regañadientes ni por quedar bien con nadie. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, Pablo no se estaba quejando. Él dice, me quiero gozar en mi debilidad y otra vez no es masoquismo. Sino que yo sé, dice Pablo, que en mis imposibilidades humanas se va a manifestar el poder de Dios, que es quien puede hacerlo. Así que, ¿sabe lo que está haciendo Pablo aquí? Está gritando a voz en cuello que sus emociones, sus privilegios, sus capacidades, sus dones, incluso el honor de haber subido al tercer cielo, quedaba absolutamente por debajo de la gracia de Dios. Y yo no sé si este texto le da cachetadas a usted, pero a mí sí. Nada de lo que somos, nuestros méritos, nuestros valores, nuestras emociones, nuestros logros, aún las experiencias vividas con el Señor, nada va a ir por encima de la gracia de Dios.
He sido pastor y predicador por 35 años casi. Eso no va por encima de la gracia de Dios. Usted puede haber caminado con el Señor 60, 70 años. Eso no va por encima de la gracia de Dios. Puede tener dones y talentos y ministerios. Eso no va por encima de la gracia de Dios. Y el peligro que tenemos como cristianos, comenzando por mí, es que cuando caminamos un tiempo con el Señor, creemos en algún momento que somos suficientes. Lo que está diciendo Pablo aquí cuando dice me gloriaré en mi debilidad es todo lo demás que soy, que tengo, queda opacado totalmente por la gracia de Dios. Entonces, para los hermanos discipulados de esta mañana, la gracia de Dios es más que aquel regalo que nos salva. La gracia de Dios nos sostiene. La gracia de Dios intercede por nosotros. La gracia de Dios nos da la victoria. Y el gozo del cristiano no está en la ausencia de los problemas, sino en la presencia de la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo enfrentamos nuestras dificultades hoy? La gracia de Cristo es mucho más que un favor inmerecido en la obra de nuestra redención. La gracia de Cristo es absolutamente suficiente para obrar en tu problema y en el mío, en tu debilidad y en la mía. Y no siempre significará que el Señor quitará las debilidades o quitará los problemas. Es más, muchas veces esos problemas son permitidos por el Señor para hacernos crecer espiritualmente. Y esto ahora, cuando estaba mirando más y más este texto, esto estaba tocando mi corazón. Porque aun cuando podamos identificar al diablo detrás de un problema, tenemos que pensar en el Dios soberano que mueve toda la historia con un propósito absolutamente positivo y de bendición sobre sus hijos. Cuando tu jefe es insoportable en el trabajo, obviamente eso no es de Dios. Pero no le pida a Dios que se lleve el jefe, porque te va a quedar sin trabajo. Pídele a Dios que te dé la gracia para tratar con el jefe. Dice la Biblia que hay jefes o amos, dice la Biblia, difíciles de soportar. ¿Y qué haces con tus vecinos? Algunos se están riendo porque saben la historia que me han contado, ¿eh? ¿Qué haces con tu vecino? Pedirle al Señor que se mude. A lo mejor viene uno peor. Alguien dice, ¿en qué buen vecindario podré comprar casa? Y a los 3 meses de estar viviendo ahí, los vecinos venden y se muda otra gente. ¿Y ahora? No siempre Dios va a quitar los problemas que le estamos pidiendo que quite. Y ahí vienen algunos cristianos diciendo, pastor, ¿Dios no me escucha? Se le he pedido tantas veces, ¿no me escucha a mí? ¿Por qué? Probablemente sí te está escuchando. Y sí te está respondiendo lo que no te conviene la respuesta. No es la que tú quieres. No es la que yo quiero. Mi consejo es para ustedes y para mí. Aprendamos a descansar
en la gracia de Dios. Mientras luchemos por nuestras fuerzas, vamos a sentirnos frustrados, amargados, enojados. Cuando descansemos en la gracia de Dios, vamos a tener gozo. Así que aquí la pregunta es si estamos descansando en la gracia de Dios o estamos descansando en nuestra fuerza. Es muy fácil eso, equivocarse. ¿Quieren un ejemplo rápido? Vienen a arrestar a Cristo. ¿Tenía el Señor poder para reprenderlos, consumirlos, fuego del cielo viniera? Pero Pedro tenía una espada a mano. Se le olvidó eso. Y si Marco no se mueve rápido, no es Marco el evangelista, sino Marco, él le lleva la cabeza. Yo siempre he dicho que no creo que Pedro le tiró a llevarle la oreja. Entonces, acabamos de ver los miércoles, Marcos 4, 35 al 41. Cristo en la barca y todos los discípulos luchando con la tormenta. Es muy fácil para ustedes y para mí. Es muy fácil decir de palabra que descansamos en la gracia de Dios y en la práctica vivir todo lo contrario. Muy fácil. Y la lección de descansar en la gracia de Dios es fuerte. Se aprende con una vivencia con el Señor todos los días, donde ponemos nuestra confianza en Él, dependemos de Él y entonces eso va a decidir los resultados. Les digo una cosa. Cuando nosotros nos deprimimos, nos enojamos y nos afligimos, es la evidencia clara que no estamos descansando en la gracia de Dios. Y ahí es cuando mi esposa me dice, ve y predícate el evangelio. ¿Usted cree que yo no tengo la misma lucha? Necesitamos todo el tiempo recordarnos a nosotros mismos lo que ya sabemos, que la gracia de Dios es absolutamente suficiente, que la gracia de Dios se perfecciona en nuestras debilidades y que la gracia de Dios en nosotros es quien nos lleva a poder gozarnos en la situación que estamos viviendo. Que el Señor les bendiga en esta mañana, es mi deseo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo que a través de ella nos guía a toda verdad. Estoy orando por mis hermanos y por mí, intercediendo a favor de toda esta tu iglesia y pidiéndote perdón por las muchísimas veces que en vez de confiar en tu gracia, estamos confiando en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, y no nos damos cuenta que no son más que debilidades en las que tú puedes obrar. Perdónanos, Señor. Es una lucha de todos los días, de cada momento. Pero ayúdanos a mirarte a ti sentado en tu trono, lleno de poder, lleno de favores y bondades para nosotros. Esa gracia
que nos alcanzó y nos redimió en Cristo. Pero esa gracia que nos sustenta, que nos sostiene, que nos guía cada día. Esa gracia es suficiente y te bendecimos por eso. Esa gracia obra en nuestras debilidades para tu gloria. E incluso nos lleva a nosotros a poder gozarnos en las aflicciones. Padre del cielo, qué tremenda lección, qué tremendo desafío en las palabras del apóstol Pablo para tu iglesia. Ayúdanos a depender de ti y de tu gracia. Tenemos todo el conocimiento en nuestra mente. El desafío es ponerlo en práctica en cada uno de los momentos críticos de la vida. Contamos contigo, Señor. Ahora, Señor, rogamos que en esta semana que comienza podamos avanzar en este tema, podamos vivirlo un poco más y podamos reflejar a otros lo distinto que se vive cuando descansamos en tu gracia. Llévanos a nuestros hogares bajo tu bendición y cuidado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.